Bienvenidos a esta inmersión en documentos que, a menudo parecen densos, pero esconden decisiones cruciales. Hablamos del Diario Oficial de Colombia. Hoy vamos a examinar de cerca algunas resoluciones recientes que quizás pasaron desapercibidas. Exacto. Son textos que sí parecen muy técnicos, pero sus efectos se sienten directamente en cómo funciona nuestra infraestructura energética y también en cómo se reconocen derechos territoriales históricos, derechos de comunidades afrocolombianas. Hoy vamos a desentrañar un par de ejemplos significativos, ¿no? Sí, nos basaremos en extractos del Diario Oficial del 27 de septiembre de 2025. En concreto, una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, y dos de la Agencia Nacional de Tierras, la ANT. La idea es ir un poco más allá de la letra pequeña, ¿verdad? No solo entender qué se decidió formalmente, sino por qué importa, qué implicaciones tiene en el mundo real, tanto para el sistema eléctrico como para estas comunidades. Perfecto. Comencemos entonces por el sector energético. Tenemos sobre la mesa la resolución CREG 501-127 de 2025. El título suena árido, sí, pero entiendo que tiene que ver con la administración de unas líneas de alta tensión bastante importantes. ¿Podemos desglosar de qué se trata fundamentalmente? Claro, en esencia, esta resolución aprueba un cambio administrativo clave. O sea, ¿quién representa ciertos activos de transmisión eléctrica ante el liquidador y administrador de cuentas, el AC? Para entenderlo fácil, digamos que el AC es como el cajero del sistema, ¿no? Gestiona los pagos por usar las redes eléctricas. Entendido. El administrador de las cuentas. ¿Y qué activos específicos cambian de representante? ¿Y entre quiénes se da este cambio? Mira, se trata de dos líneas de transmisión de alta capacidad. La línea Copey Cuestecitas, de 500 kilovoltios, y la línea Copey Fundación, de 220 kilovoltios. Ambas forman parte del Sistema de Transmisión Nacional, el STN, o sea, la autopista eléctrica del país. La representación de estos activos pasa de Interconexión Eléctrica S.A., ESP, que todos conocemos como ISA, pasa a otra empresa llamada Intercolombia S.A., ESP. ISA e Intercolombia. ¿Y por qué justo ahora? Tengo entendido que estas líneas son relativamente nuevas, ¿verdad? Correcto. Son el resultado de una convocatoria pública, la UPME 09-2016, que se hizo para expandir la red. ISA fue quien ganó esa convocatoria, y se le asignaron los ingresos asociados a estas líneas en 2017 mediante otra resolución de la CREG. Lo que ocurrió recientemente, el 6 de agosto de 2025, es que se declaró oficialmente la entrada en operación comercial completa del proyecto. Es decir, las líneas ya están funcionando a plenitud. Claro. Entonces es como poner el sello final una vez que las luces se encienden, digamos, asegurando que la responsabilidad y los ingresos estén alineados con quien opera ahora. Exactamente esa es la lógica. De hecho, ya en abril de 2025, ISA e Intercolombia habían solicitado juntas este cambio de representación ante el AC. Esta resolución que estamos analizando simplemente formaliza ese traspaso. Actualiza quién recibe los pagos por el uso de esas líneas específicas y, muy importante, quién asume la responsabilidad directa por la calidad del servicio que prestan esos activos ya operativos. Comprendido. Intercolombia asume ahora esos derechos y obligaciones. Y aquí me surge la pregunta. ¿Qué significa esto bajo la lupa regulatoria más amplia? ¿Es solo un trámite o tiene otras implicaciones? Pues implica que Intercolombia asume formalmente todos los derechos y deberes asociados a estas líneas concretas. Aquí es útil recordar el papel de la CREG, ¿no? Definido por las leyes marco del sector eléctrico, las leyes 142 y 143 de 1994. Su función es regular para asegurar eficiencia, fomentar la inversión, garantizar la calidad del servicio y establecer cómo se pagan las tarifas de transmisión. Resoluciones previas de la CREG han ido construyendo el modelo, o sea, cómo se seleccionan constructores para nuevas líneas y cómo se les remunera a través de estos activos de uso, cuyos pagos administra el AC. Esta resolución se inserta en esa lógica regulatoria que ya estaba establecida. Y financieramente, este cambio, digamos, engorda la billetera general de Intercolombia de alguna manera inesperada. No, la resolución es muy clara al respecto. Dice que no. Estos activos específicos, las líneas Copey Cuestecitas y Copey Fundación, tienen su propio esquema de remuneración.
ya estaba definido desde la convocatoria pública original. Por lo tanto, este cambio de representación no modifica la base general de activos ni el ingreso anual que ya tenía aprobado Intercolombia por otras resoluciones anteriores. Para el resto de su infraestructura, es, como decías, una actualización administrativa, necesaria para reflejar la realidad operativa y asignar responsabilidades claras. Entonces, si miramos el panorama general, ¿qué nos dice esta resolución sobre la red eléctrica colombiana? Nos muestra, por un lado, la culminación exitosa de un proyecto importante de expansión de la red, que es necesario para llevar energía donde se necesita. Y por otro, subraya la importancia de tener un marco regulatorio detallado y una gestión administrativa precisa. Esta claridad sobre quién opera qué y quién responde por ello es vital. Imagina la complejidad de operar una red nacional interconectada. Saber exactamente quién es responsable de cada tramo es fundamental para la estabilidad del sistema, para resolver problemas rápido y, no menos importante, para que los inversionistas tengan confianza, para seguir financiando la expansión y modernización de la infraestructura energética que el país requiere. Es un engranaje necesario en esa gran maquinaria. Es fascinante ver cómo estos documentos oficiales ordenan la infraestructura física del país, pieza por pieza. Pero el diario oficial también toca fibras muy distintas, las que tienen que ver con la tierra, la historia, las comunidades. Vamos ahora a resoluciones de la Agencia Nacional de Tierras, la ANT. Tenemos dos aquí. Así es, estas nos llevan a un marco legal diferente, pero igualmente fundamental, la Ley 70 de 1993. Esta ley desarrolla un artículo transitorio de la Constitución del 91, el 55. Y su objetivo es reconocer y proteger el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras sobre las tierras baldías, o sea, tierras que no tenían dueño privado ni eran reserva, que han ocupado tradicionalmente. La ANT es la entidad que hoy tiene la tarea de adjudicar formalmente estas tierras de las comunidades negras. Empecemos con la primera. La Resolución 2024-51-06-793-36. Es para el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Vuelta Mansa, en el municipio de Atrato, en Chocó. Al leer los antecedentes, salta a la vista algo. Este proceso parece haber tomado una eternidad. Totalmente. Es un caso que ilustra una persistencia admirable por parte de la comunidad, la verdad. La solicitud inicial para la titulación colectiva se presentó, imagínate, en diciembre de 2001. 2001, sí. Desde entonces, el expediente pasó por todo tipo de etapas. Aceptaciones, suspensiones temporales, visitas técnicas de campo en 2004 y 2010. Incluso intentos de oposición por parte de terceros que finalmente fueron negados. Hubo un momento complejo en que se declaró no viable, porque los terrenos que reclamaban estaban dispersos dentro del territorio que solicitaba otro consejo comunitario más grande, Cocomopoca. Más de 20 años. Eso habla de una perseverancia increíble. Y también, quizás, de la complejidad burocrática, ¿no? ¿Cómo se destrabó finalmente? Fue un camino largo, sí. Hubo una solicitud de revisión por parte de la Procuraduría General de la Nación, que vela por los derechos ciudadanos. Y finalmente, una nueva visita técnica de la ANT en 2023 que permitió clarificar la situación. Lo clave fue constatar dos cosas. Primero, la ocupación ancestral y actual de la comunidad de Vuelta Mansa en esos lotes específicos. Y segundo, y esto es fascinante, que cuando se tituló el territorio más grande de Cocomopoca en 2011, esos 17 lotes específicos reclamados por Vuelta Mansa fueron explícitamente excluidos de ese título mayor. Ajá, qué interesante esa precisión en la exclusión previa. Exacto. Eso dejó la puerta legalmente abierta para esta adjudicación separada. ¿Y qué tierras se les adjudican ahora a Vuelta Mansa? Se les adjudican formalmente 17 globos de terreno baldío, que efectivamente están dispersos geográficamente. En total suman 127 hectáreas más 810 metros cuadrados. Háblanos un poco de esta comunidad, Vuelta Mansa. ¿Quiénes son? Bueno, el Consejo Comunitario Vuelta Mansa representa a 111 familias, unas 260 personas. Sus raíces históricas en la zona se remontan a finales del siglo XIX. Ligadas a actividades tradicionales como la minería de oro y platino y la agricultura a lo largo del río Atrato. Como muchas comunidades en la región, sufrieron procesos de despoblamiento en el pasado por factores económicos y, lamentablemente, por la violencia. Sin embargo, iniciaron un proceso consciente de reetnificación, de reafirmación de su identidad y de retorno.
Se organizaron formalmente como Consejo Comunitario en 1999. Es relevante mencionar que su caso fue incluso señalado en los seguimientos de la Corte Constitucional a la sentencia T025 de 2004 sobre desplazamiento forzado, justamente alertando sobre la demora en su titulación. Precisa de cada una es crucial. Absolutamente crucial, sí. Para evitar futuros conflictos, ¿no? Exacto, para evitar líos a futuro. Y la resolución es súper meticulosa en eso. Contiene descripciones técnicas detalladísimas para cada uno de los 17 lotes, con coordenadas geográficas precisas bajo el sistema oficial Magna Sirgas. Cada lindero, cada punto está descrito técnicamente. Esto es fundamental para dar seguridad jurídica real a ese título colectivo. Y pensando en Chocó, una región de altísima biodiversidad, ¿qué características ambientales tienen estas tierras adjudicadas? Son muy significativas. Primero, están ubicadas en la planicie aluvial del río Atrato, un ecosistema muy dinámico. Hay varios traslapes importantes que la resolución identifica y maneja. Uno, con bienes de uso público, específicamente las llamadas rondas hídricas. Ajá, las franjas de protección. Esas franjas de protección natural de 30 metros a cada lado de los ríos y quebradas. Estas franjas se excluyen explícitamente del título colectivo. Siguen siendo de dominio público. 2. Un porcentaje altísimo, cerca del 92% del área total, se superpone con zonas identificadas en el Mapa Nacional de Humedales, ecosistemas vitales. 3. La totalidad de las 127 hectáreas está dentro de la zona de Reserva Forestal del Pacífico, establecida por una ley muy antigua, la Ley Segunda de 1959. Y está clasificada como tipo A, que implica un régimen de conservación bastante estricto. 4. Algunas porciones coinciden con áreas identificadas para restauración ecológica y con la frontera agrícola nacional, aunque ahí se clasifican como bosques naturales. Un dato adicional es que la Autoridad Ambiental Regional CODE Chocó todavía no ha hecho la delimitación formal de las rondas hídricas en esa zona específica. Es una tarea pendiente que menciona la resolución. Vaya, un panorama ambiental complejo, que requerirá una gestión cuidadosa por parte de la comunidad. Pasemos ahora a la segunda resolución de la ANTE, la 2024-50, 1067-92-2466. Esta beneficia al Consejo Comunitario Cultural Margarita Hurtado Castillo, de la comunidad afro de Villanueva Concúmar, esta vez en el departamento de Putumayo. Encontramos una historia similar a la de Vuelta Mansa. Bueno, comparte el mismo marco legal de la Ley 70, pero la historia y el proceso son diferentes y más recientes. La solicitud de titulación aquí es del año 2017. Y en este caso no son parcelas dispersas, se adjudica un solo predio baldío conocido por la comunidad como Las Margaritas. Tiene una extensión de 28 hectáreas más 874 metros cuadrados y se ubica en una zona rural entre los municipios de Mocoa y Puerto Guzmán. Putumayo, otra región con su propia historia compleja. ¿Cuál es el trasfondo de esta comunidad, Villanueva Concúmar? Su historia reciente está marcada por la migración, principalmente desde la costa pacífica nariñense de Tumaco hacia el Putumayo, en los años 60, atraídos inicialmente por la minería de oro en la zona. Lamentablemente, también vivieron el flagelo del desplazamiento forzado por la violencia en 2003, cuando tuvieron que salir de Puerto Limón. Un rasgo distintivo es su fuerte enfoque en la organización comunitaria y el liderazgo cultural. De hecho, el nombre del consejo rinde homenaje a una lideresa cultural reconocida. La comunidad actual, formada por 32 familias, unas 102 personas, se constituyó formalmente en 2017, tras separarse de otro consejo comunitario que ya existía. Un dato humanitario destacable es que jugaron un papel importante acogiendo a familias que lo perdieron todo en la trágica avalancha de Mocoa en 2017. Su plan de manejo para el predio Las Margaritas enfatiza mucho la revitalización cultural y la conservación ambiental. Una comunidad resiliente y con un claro enfoque. Mencionaste la conservación. ¿Qué particularidades tiene el predio Las Margaritas desde el punto de vista ambiental o de uso? Sí, tiene varias características importantes. Se localiza en el piedemonte amazónico, una zona de transición ecológica cubierta por bosque húmedo tropical.
El predio cuenta con fuentes de agua propias. Los análisis de suelo indican que son de baja fertilidad natural, lo que técnicamente se clasifica como clase agrológica 6. Esto significa que son suelos más aptos para conservación del bosque o para sistemas mixtos como los silvopastoriles, árboles con ganadería, que para agricultura intensiva. Similar al caso anterior, también presenta traslapes relevantes. Primero, con la faja de protección de 30 metros de la quebrada Pacayaco, que atraviesa el predio. Esa franja, por ser bien de uso público, se excluye del título. Segundo, coincide con áreas identificadas por Corpo Amazonía como bosques naturales remanentes en riesgo de deforestación. Tercero, el predio está dentro de un área que hace décadas fue sustraída de la Gran Reserva Forestal de la Amazonía. Esa sustracción, en teoría, permitiría actividades agropecuarias, pero como dijimos, la prioridad de la comunidad es conservar. Cuarto, también cae dentro de la frontera agrícola nacional, pero el sistema la clasifica como zona de bosques naturales, no apta para agricultura a gran escala. Y quinto, se identifican algunas zonas con nivel de riesgo medio por fenómenos naturales como vendavales, inundaciones y deslizamientos. Muy completo el análisis ambiental. Leí en los documentos fuente que también se analizaron otros posibles traslapes que generaban preocupación inicial. ¿Qué pasó con ellos? Sí, eso es interesante y muestra la rigurosidad del proceso técnico. El análisis cartográfico preliminar sugirió posibles solapamientos con predios de propiedad privada y también con cultivos de uso ilícito. Sin embargo, ambos fueron descartados después de la visita de campo y la verificación con datos catastrales actualizados. En el caso de la propiedad privada se concluyó que eran errores en las catas de información geográfica usadas inicialmente, que los predios privados en realidad eran vecinos, colindantes, no superpuestos. Respecto a los cultivos ilícitos, aunque la zona ha tenido presencia histórica, la inspección ocular directa en el predio Las Margaritas confirmó que no existían dentro del área que se estaba solicitando. Ahora bien, hubo un traslape que sí se confirmó, y es muy relevante. Una parte del predio coincide con un bloque de exploración de hidrocarburos, el bloque PUT 21, que actualmente opera la empresa Gran Tierra Energy en asociación con Ecopetrol. La resolución de la ANTA aborda esto directamente. Recuerda la jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que si bien el subsuelo pertenece a la nación, cualquier actividad extractiva, minera o petrolera en territorios colectivos titulados requiere obligatoriamente procesos de consulta previa, libre e informada con la comunidad. Se debe buscar la concertación. Y aunque prevalece el interés público o social asociado a esos recursos, siempre se deben garantizar los derechos fundamentales de la comunidad étnica. Un punto crucial es la coexistencia con actividades extractivas. Entonces, mirando ambos casos, Vuelta Mansa en Chocó y Villanueva con Cumar en Putumayo, ¿qué elementos comunes o conclusiones podemos extraer de estas adjudicaciones de tierra? Vemos varios elementos clave que se repiten. Primero, ambos casos son la materialización concreta de derechos que están en la Constitución del 91 y detallados en la Ley 70. Otorgan títulos de propiedad colectiva, que tienen una protección jurídica muy especial. Son inalienables, no se pueden vender, imprescriptibles, el derecho no se pierde por el tiempo, e inembargables. Inalienables, imprescriptibles e inembargables. Clave. Exacto. Segundo, ambas resoluciones enfatizan fuertemente la función social y ecológica de la propiedad. No es solo ser dueños, es administrar el territorio de forma sostenible. Tercero, reafirman el rol central del Consejo Comunitario como la autoridad interna que administra el territorio según sus usos y costumbres ancestrales, pero siempre respetando las leyes ambientales generales. Cuarto, las dos resoluciones vienen acompañadas de recomendaciones muy específicas sobre cómo manejar los aspectos ambientales, cómo coordinar con otras autoridades ambientales, municipales de gestión del riesgo y cómo gestionar los riesgos naturales identificados. Y finalmente, ambos casos nos muestran la enorme complejidad de estos procesos de titulación. Mezclan historia, luchas sociales, derecho, ingeniería topográfica de precisión y, de manera muy destacada, análisis ambientales y de ordenamiento territorial muy detallados. Hemos recorrido hoy un camino interesante, la verdad. Desde los detalles técnicos de cómo se administra la red eléctrica nacional, hasta las historias profundamente humanas de comunidades que luchan por décadas para que se reconozca formalmente su vínculo ancestral con un territorio. Y todo esto, documentado en las páginas del Diario Oficial. Es una demostración palpable
de cómo decisiones administrativas, a veces invisibles para el gran público, tienen el poder de definir realidades muy concretas. Impactan desde la seguridad con la que nos llega la electricidad hasta la materialización de derechos fundamentales como la propiedad colectiva, la identidad cultural y la posibilidad de un futuro sostenible para estas comunidades. Los detalles importan enormemente. Las coordenadas exactas que definen un lindero, las condiciones ambientales específicas de cada hectárea, la historia particular que carga cada resolución. Y pensando en esas historias y en el futuro, hay un punto final que me queda resonando. Estas resoluciones de titulación colectiva no solo son un reconocimiento de derechos sobre la tierra, también imponen deberes importantes a las comunidades, especialmente en lo que respecta a la protección ambiental de esos territorios que ahora administran formalmente, muchos de ellos ubicados en zonas ecológicamente estratégicas para el país. Precisamente. Y esa dualidad de derechos y deberes nos deja una pregunta fascinante y compleja para reflexionar a futuro. ¿Cómo se articulará a largo plazo este reconocimiento formal de derechos colectivos sobre la tierra? Tierras que a menudo coinciden con ecosistemas frágiles, alta biodiversidad o riqueza en recursos del subsuelo. Con las metas nacionales de desarrollo económico, las presiones extractivas y las crecientes exigencias globales y locales de conservación ambiental y acción frente al cambio climático. ¿Qué nuevos modelos de gobernanza territorial? ¿Qué formas de colaboración innovadoras entre las comunidades, el Estado y otros actores podrían o deberían surgir de esta convergencia, a veces tensa, de derechos territoriales, responsabilidades ambientales y visiones de desarrollo? Es un diálogo abierto y crucial para el futuro de muchas regiones del país.